¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Este dominguito les saludo con un afecto muy especial, como siempre. Sé que está esperando el partido de fútbol, pero hay algo más importante en lo que debemos estar enfocados y a veces se nos olvida. Esto es nuestra vida espiritual, hasta dónde la llevamos, hasta dónde podemos nosotros ponerle atención a nuestra vida espiritual por las cosas de este mundo. Bueno, hay tiempo para todo, dice la palabra. Y bueno, en estos minutos quiero compartirles una reflexión que titulamos Las dudas te llevan al fracaso. Y vamos a estar ubicados en nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 32. Este pasaje o este evento, donde el protagonista es prácticamente, como siempre, es Jesús, ocupa 10 versículos y nos narra la historia de un personaje bíblico también, que es Pedro, que quiso intentar andar en lo sobrenatural, pero que a veces nosotros, al igual que él, intentamos y fracasamos. O sea, ¿cuál es el factor denominador que causa este fracaso? Es la duda. Vamos a leer solamente del versículo 28 al 32, a ver qué nos narra la palabra. Obviamente el pasaje, repito, ocupa 10 versículos, que son del 22 al 32, pero solamente vamos a tomar del versículo 28 al 32. Dice de la siguiente manera: Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Bueno, vemos un evento aquí donde Jesús alimenta, estoy hablando un evento anterior. Jesús alimenta a 5,000 personas y yo me pongo a pensar que la multitud a la que Jesús alimentó seguramente estaba perpleja, estaba sorprendida de lo que Jesús hizo con la multiplicación del pan. Entonces Jesús tuvo que aconsejarle, dice la palabra, y tuvo que despedirla de una manera cordial a la multitud que estaba siguiendo a Jesús. Y mientras despedía a la multitud, él despachó a sus discípulos que se subieran a la barca, y llegaron ahí a la barca y se introdujeron hacia las profundidades del mar. De modo que cuando ellos se dieron cuenta, se vino un fuerte viento donde ellos no podían hacer nada. Nada podían hacer. Ellos solamente estaban sorprendidos, asustados, mejor dicho, por lo que estaba aconteciendo, una tormenta. Y es que yo soy de una costa y realmente sé lo que es un viento recio en el agua, y peor tantito en el mar, de manera que las olas se comenzaron a levantar. Y es normal, cuando el viento sopla fuerte, las olas del mar se comienzan a levantar y empieza a convertirse en un territorio peligroso para los que anden allí en ese lugar. De manera que así sucedió con los discípulos. Mientras estaban en la barca,
ellos se vieron envueltos en una tormenta que los amenazaba de muerte. Entonces estaban atemorizados, pero se le vino otro temor, o sea, un temor sobre otro temor. Miraron a una persona o alguien que estaba caminando sobre el agua y estaba caminando ahí, y los discípulos, dice la Biblia, que se sorprendieron porque ellos no podían creer lo que estaban viendo. Una persona, alguien estaba caminando sobre el agua. Entonces Jesús se tuvo que identificar con ellos y le dice: soy yo, no tengan miedo. Porque ellos habían dicho anteriormente: es un fantasma, no lo podemos creer, solamente un fantasma puede hacer esto. Y los discípulos se asustaron en gran manera, pero cuando Jesús los miró así asustados, Jesús tuvo que decirles: soy yo, no se preocupen. Entonces Pedro, dudando si era Jesús, por supuesto, allí comenzamos con la duda, y por eso titulamos esto, que la duda nos puede llevar al fracaso. Entonces Pedro, dudando que si era Jesús o no, dice: Señor, si eres tú, manda que yo descienda, que yo baje a las olas, así como tú estás caminando, yo también quiero caminar. Y Jesús le dice: ven, porque hay una cosa importante. Cuando Jesús te dice algo, haz caso. O sea, cuando Jesús te dice: intenta aquello, oiga, esto nos da a entender que tenemos que tener el oído espiritual sensible a la voz del Espíritu Santo, porque muchas veces nos atrevemos a hacer algo loco, aún siendo cristianos, y no escuchamos la voz de Dios. Pero aquí es Jesús quien le está diciendo a Pedro: ven, salta al agua y vas a caminar sobre ella. O sea, tenemos que escuchar la voz de Jesús para no ser aventurados con la fe. Debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque aquí se escucha la voz de Jesús donde dice: ven, baja, porque Pedro le pregunta: si eres tú, haz que yo descienda. Y Jesús le dice: ven. Tenemos que esperar a escuchar la respuesta de Dios si estamos orando por algo, si estamos queriendo emprender algo aventurado, no sé, algo arriesgado, no sé. Tenemos que consultar con Jesús, tenemos que hacer nuestro oído un oído, tenemos que hacer de nuestro oído un oído espiritual para poder escuchar la voz de Dios. De modo que Pedro escuchó la voz de Dios, descendió sobre el agua, caminaba sobre el agua, pero cuando comenzó a ver el nivel de las olas que estaban rodeando la embarcación también, y a todos sus compañeros, él tuvo miedo porque pensó que iba a ser tragado por aquellas olas gigantescas. Entonces comenzó a sentir miedo, y cuando comenzó a sentir miedo, entonces comenzó a hundirse también. O sea que el temor, la duda, empieza a traer consecuencias. Todo aquel que duda del poder de Dios, todo aquel que duda de alguna palabra que Dios ya te confirmó, que Dios ya te dio, todo aquel que duda comienza a hundirse en el fracaso espiritual. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque lo vemos con Pedro, cómo comienza a hundirse. Él comienza bien. Él comienza andando sobre las olas del mar. Sin embargo, cuando comienza a ver la magnitud de las olas, entonces vemos que comienza a apoderarse de Pedro un temor, un miedo, una duda, porque Jesús le llama duda a lo que Pedro sintió. Dice el versículo 31, dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús lo llama duda. Jesús dice que Pedro dudó en lo que pidió. Muchas veces nosotros pedimos algo. Pedro pidió descender con autoridad a las olas, al agua, y caminar como Jesús, y Jesús le dio la respuesta, le dio luz verde. Y entonces cuando nosotros recibimos la confirmación de Dios, no tiene por qué haber duda. Pedro pidió la confirmación de Jesucristo y fue confirmada aquella pregunta que él le hizo a Jesús: ¿puedo descender, Señor? Sí, desciende. Entonces, muchas veces nosotros
tenemos la confirmación de Dios, pero cuando nos vemos envueltos en medio de la prueba, en medio de la circunstancia difícil, entonces comenzamos a dudar, comenzamos a pensar si Dios verdaderamente fue quien nos dijo, sí, ven, o sí, ponte en marcha. Empezamos a dudar de la voz de Dios. Entonces, eso habla de un Pedro que todavía no estaba muy moldeado en la fe, de un Pedro que todavía estaba caminando en el proceso de la fe, y un Pedro todavía que tenía fracasos espirituales con respecto a la fe. Entonces, muchas veces a nosotros como creyentes nos pasa eso. Nos creemos gente de mucha fe, y a la hora que estamos metidos en la prueba comenzamos a dudar. A la hora que estamos metidos en la dificultad, en el problema, que Dios usa, por supuesto, los problemas, las dificultades son un escalón que Dios pone para que nosotros podamos ascender a un nivel más alto. Mas sin embargo, muchas veces pensamos, miramos la altura, como Pedro miró la altura de las olas, y comenzamos a declinar en la fe. Comenzamos a dudar si verdaderamente Dios fue quien nos dijo, ven, porque Cristo le dijo a Pedro, desciende, no tengas miedo. Y Pedro en un momento caminaba sobre las olas, pero dice la Biblia, cuando vio que estaba la cosa terrible, ¿sí? Dice, pero al ver, dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. El viento obviamente levanta las olas, y este viento recio obviamente estaba causando que el mar se enfureciera y atacara la embarcación, como nos narra el pasaje. Pero Pedro comenzó a hundirse. Pedro había sido un hombre, era un hombre arrebatado en la biografía de Pedro. Quiero hablar un poquito. Pedro era un hombre arrebatado, era un hombre que hablaba a veces apresuradamente, era un hombre que se lanzaba por un nivel espiritual más alto. Y está bien, nosotros vamos creciendo en el Señor, nosotros vamos avanzando, vamos creciendo en nivel espiritual, en nivel de fe. Muy cierto es eso, pero cuando nosotros tenemos lo que Dios mandó para que nosotros pudiésemos crecer en ese nivel espiritual, a veces cuando Dios envía o permite que suceda aquello para hacernos creyentes de una fe más grande, entonces cuando miramos lo que Dios permitió que nos pasara, comenzamos a ver eso que Dios permitió. Comenzamos a ver eso que Dios permitió que nos sucediera. Comenzamos a ver aquel problema, y cuando comenzamos a verlo y perdemos la visión de lo que Dios tiene establecido para nosotros, entonces comenzamos a ver el detalle, el requisito que Dios está pidiendo, que es la prueba, obviamente. Entonces comenzamos nosotros a hundirnos como Pedro. Nosotros comenzamos a hundirnos como Pedro porque no tenemos el valor, no tenemos el nivel de fe que Dios nos está pidiendo, y muchas veces nos lanzamos. Muchas veces queremos avanzar en aquello, y ¿sabes una cosa? Nos lanzamos mal. Quiero abrir un paréntesis para saludar a mi hermano Enrique Izazaga, Dios te bendiga. Un abrazo fuerte para mi amigo Enrique. Un abrazo tremendo hasta donde se encuentre. Bueno, y seguimos. Entonces, la duda puede traer consecuencias fatales en nuestra vida espiritual. En nuestra vida espiritual. La duda puede traer consecuencias espirituales, y por eso usted ve mucha gente, usted como creyente, por eso usted ve al hermano, a la hermanita, a su pastor, incluso lo ve que anda siempre preocupado. ¿Por qué? Porque el nivel de fe todavía no ha sido desarrollado en ellos. El nivel de fe todavía está estancado. Está allí. No, Dios puso el Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios puso un nivel de fe en cada uno de nosotros. La Biblia dice que cada uno ministre según el don de fe que le ha sido dado. Nosotros tenemos un grado de fe, pero Dios no quiere que nosotros nos quedemos con ese grado de fe, sino que nosotros
crezcamos en ese grado de fe, desarrollemos ese grado de fe. Y Pedro estaba en una prueba, Pedro estaba en el proceso, Pedro estaba en el requisito que Dios estaba pidiendo de él. ¿Para qué? Para crecer, para llevarlo a otro nivel. Sin embargo, comenzó a hundirse. Muchas veces nosotros como creyentes empezamos a caminar en fe, empezamos a caminar como Pedro en fe, empezamos a estar desarrollando, entre comillas, un nivel de fe. Pero esto sucede mientras nosotros estamos bien. Esto sucede mientras nosotros no tenemos una enfermedad, mientras nosotros estamos bien económicamente, mientras nosotros no tenemos problema con la renta, no tenemos problema con alguna casa que estamos pagando. Muchas veces, gracias a Dios, el Señor me dio una casa, el Señor me dio un hogar propio. Gracias a Dios, le doy muchas gracias a Dios por eso. Pero mucha gente tiene que rentar aquí. En Estados Unidos tienen que rentar, en otros lugares del mundo tienen que rentar. Y muchas veces la presión económica o la opresión también, podemos decir, económica, puede traer consecuencias. Y la duda comienza a apoderarse de todos aquellos, aún de creyentes. Y empiezan a dudar, empiezan a fracasar, empiezan a decir: pastor, no voy a ir a la iglesia porque tengo que trabajar, porque tengo que juntar dinero para pagar la renta. A veces somos malos administradores también, pero a veces nos hace falta crecer en fe. Entonces, muchas veces somos aventados, nos lanzamos como locos al grado de fe que Dios quiere llevarnos. Pero cuando miramos el requisito que Dios puso, repito, entonces comenzamos a hundirnos. Cuando Pedro miró, la verdad estaba viendo, antes de que Jesús llegara a ese lugar, Pedro y los demás y sus compañeros estaban viendo que algo estaba pasando con la naturaleza. Había una tormenta, había un viento recio que estaba haciendo que las olas se levantaran a una magnitud muy elevada y que podía hundir la barca y ahogar a ellos, por supuesto. Pedro ya había visto el viento, pero cuando descendió de la barca, entonces Pedro comenzó a ver más grande la magnitud del problema. Más grande comenzó a ver el problema. Pedro comenzó a ver que las cosas no eran tan fáciles, que no se miraban igual estando abajo que como cuando estaban en la barca, cuando él estaba en la barca, Cuando miró las olas altas, comenzó a desesperarse, a tener miedo. Y Jesús a ese miedo le llama duda. ¿Pero por qué? Quiero aterrizar con esto. Quiero descansar en esta palabra que el Señor nos trae. Pero ¿por qué Jesús le llama duda al miedo de Pedro? Dice el 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. El 31 dice: al momento Jesús extendió la mano y lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué al miedo Jesús le llama duda? Porque cuando Dios pone el grado de fe en nosotros, no es para que esté expuesto a la duda, es para que esté con la visión que Dios tiene en hacer crecer nuestra vida espiritual, en hacernos crecer en fe. Entonces, pero cuando viene la duda es sinónimo de miedo también. La duda es sinónimo de Señor, estás ahí, ¿por qué no me ayudas? Porque Pedro sabía que Jesús estaba cerca de él. Señor, ¿por qué? Señor, sálvame. Señor, pero lleno de miedo. Muchas veces nosotros, lejos de creer en Cristo, en que es Él quien nos está llamando, es Él quien nos está diciendo: desciende, desciende y camina. Hablo de la barca, desciende y camina. Es Él quien nos está diciendo: salte de la barca y ponte a caminar. Es Él quien nos está diciendo: arriésgate, porque yo estoy contigo. Arriésgate en fe. Porque, ¿qué es arriesgarse en la fe? Arriesgarse en la fe es estar expuesto a la duda, es exponerte, es estar vulnerable al miedo. Por eso
La fe no es para cualquiera. El apóstol Pablo dice, porque no es de todos la fe. Así dice la Biblia. O sea, la fe no es para cualquiera. La fe es para aquellos hombres que tienen la visión de Dios. Es para aquellos hombres que han entendido, pues, para ser más claro, la visión de Dios. Es para aquellos hombres que han entendido que la fe debe tener un desarrollo en nuestra vida espiritual. Es para todos aquellos que han entendido que Cristo es quien nos llama y Cristo es quien nos dice camina. No podemos guiarnos por las emociones, porque muchas veces eso sucede. Nos guiamos por las emociones y eso no está permitido por parte de Dios. Se me hace que Pedro realmente no era la fe la que lo movía, sino era la emoción. Pedro se emocionó al ver al Señor caminar sobre las olas y dice, yo también quiero ser. Pedro tuvo un proceso grande como hombre espiritual, que después Pedro murió, no tuvo miedo a la muerte. Pedro tuvo un proceso. No quiere decir que Pedro fracasó. A pesar de esto que estamos viendo, Pedro no fracasó en el propósito que Dios tenía con él. Dios lo estaba trabajando. ¿Y qué quiero decir con esto? Termino con esto ya. Nunca dejes que la duda se apodere de ti. Nunca dejes que el miedo se apodere de ti. Nunca dejes que el miedo te deje derrotado. Levántate. El apóstol Pedro tuvo un aparente fracaso, pero al final de sus días, al final de su ministerio, cuando Cristo ascendió a los cielos y cuando fue lleno del Espíritu Santo, Pedro se hizo un hombre de fe. La Biblia dice que Pedro era un hombre que llegó a cultivar una fe tan poderosa. Y yo quiero ver si les encuentro el pasaje donde dice que los enfermos, ¿sí? Con la sombra Pedro los sanaba. Miren lo que dice aquí. Dice aquí. Yo quiero terminar con este pasaje que te quiero dejar en tu corazón. Pedro tuvo un proceso. Y quien aguanta el proceso, quien no se rinde, un aparente fracaso como el que tuvo Pedro aquí, que se está hundiendo por las olas del mar, se está hundiendo en las aguas. Pero mire al Pedro ya construido, al Pedro ya maduro en el nivel espiritual que Dios lo quiso llevar. Porque Dios Dios no va a dejar de llevarte al nivel que Él quiere. Pedro tuvo un aparente fracaso donde tomamos el pasaje. Pero mire, yo quiero descansar en esto y quiero dejártelo ya para terminar. Dice así: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los alababa grandemente. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres y de mujeres. Tanto, oiga esto, el versículo 15 de Hechos, capítulo 5, dice así: tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y camillas, para que al pasar Pedro, oiga, es explícita la Biblia, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus impuros, y todos eran sanados. Pedro tuvo que pasar un fracaso. Varios fracasos menciona la Biblia de Pedro. Lo negó 3 veces. Se hundió, dudó de la palabra de Cristo cuando le dijo desciende de la barca. Dudó, lo negó 3 veces. Tuvo miedo cuando a Cristo lo tenían enjuiciado. Lo seguía pero a escondida. Lo negó. Fue reprendido por Jesús cuando le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Hablaba precipitadamente. Pero Pedro llegó a un nivel espiritual que tú no puedes pasar por alto, y ni yo. Tenemos que pensar en ese nivel espiritual más alto,
pero hay que cruzar la prueba. Hay que ser de bendición espiritual para los demás. Hay que conocer más a Cristo, hay que acercarnos más a Él. Pedro murió en la fe, murió en la raya, como decimos aquí. Pedro ya no tuvo miedo más, ni de morir. Dice la tradición dice que Pedro murió con la cabeza hacia abajo, murió crucificado, pero con la cabeza hacia abajo, porque dijo, yo no merezco morir como mi Señor en la cruz. El Señor murió bien, normal, pero Pedro le tenía tanto amor al Señor que ya no lo negó más, sino que dijo, crucifíqueme con la cabeza hacia abajo, porque no soy digno de ser crucificado como mi Señor. Un hombre que ya no tuvo miedo a la muerte, un hombre que experimentó fracasos, sí es cierto, muchas veces tú vas a experimentar fracasos, pero déjame decirte que es el nivel en el que Dios te quiere llevar, son los procesos, y no tienes que quedarte en el proceso, porque Pedro no se quedó allí, sino que Pedro se levantó y siguió, y llegó a ser un hombre de mucha fe. Dios te bendiga en esta hora, Dios te guarde, y Dios bendiga a mi amigo Luis Enrique Testa y Sasaga. Dios te bendiga, amigazo. Gracias por seguir la transmisión, toda la transmisión. Gracias por escuchar el mensaje. Dios te bendiga. Ese tiempo un día te lo va a decir Dios allá arriba. Un día, este tiempo que tomaste aquí con nosotros o con tu servidor, ese tiempo un día te lo va a decir Dios. Ese día que estuviste escuchando mi palabra, aquí está guardado. Esto es lo importante de todos aquellos que son valientes y escuchen el mensaje. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Dios bendiga a todos aquellos que escucharán el mensaje más tarde. Dios les bendiga. Enhorabuena en el nombre de Jesús.